Seguimos en Informe Extra acompañados de Luis Núñez, internacionalista y politólogo especializado en comunicación política. Luis, entre todos dentro del conjunto de arbitrariedades que se han dado en estas elecciones, destaca que el régimen haya impedido el ingreso de observadores internacionales. ¿Cómo ves este impedimento a esta delegación de expresidentes? Bueno, que no se van a quedar tranquilos. No hay nada peor que un expresidente que se sienta humillado. Los vararon a los latinoamericanos, digamos los de Centroamérica y México, los vararon en Panamá, no los dejaron viajar. La presión del régimen sobre una línea aérea comercial. Habrá que preguntarse qué pasó ahí, cómo el régimen ordenó a 3 aviones de la línea Copa, que es una línea comercial y privada, 2 que no pudieran despegar hacia Caracas hasta que estos presidentes salieran del avión, y uno que estaba en Caracas no pudiera despegar hasta Ciudad de Panamá. Todas estas cosas a la larga se van a saber. Y por otro lado, los europeos que llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar, los metieron en una habitación, 3 funcionarios vinieron, les quitaron teléfono, les quitaron pasaporte, los insultaron, los mandaron a avión de nuevo a España. 12 horas para acá, 12 horas para allá. Y casos como los colombianos, un grupo de dirigentes, en este caso dirigentas, porque era la exalcaldesa de Bogotá y su enamorada, que es una senadora, que llegaron al aeropuerto y los trataron de la misma manera. Ellas, que en tiempos pasados eran admiradoras de Maduro. Bueno, les están dando de su propia medicina. La comunidad internacional va a hacer todo lo posible para que esta situación se revierta, pero esto es un problema que hay que resolverlo desde adentro. Ahora, al mismo tiempo, el régimen ha permitido el ingreso de otros observadores internacionales, pero de regímenes antidemocráticos. Luis, ¿con qué observadores, de dónde provienen los observadores con los que el régimen se siente más cómodo? Lamentablemente del Centro Carter, donde yo trabajé varios años, y que inexplicablemente por segunda vez han caído en la trampa de ir a observar unas elecciones que ya estaban direccionadas, un jurado nacional de elecciones que hace una asimetría electoral. Ahora le están pidiendo al Centro Carter que presente un informe secreto y privado y solamente al CNE, cuando los informes tienen que ser compartidos para que toda la población sepa dónde se cometieron las irregularidades y no se vuelvan a suceder. Los demás son observadores de Centroamérica, de pequeñas islas caribeñas que viven del petróleo venezolano y que por supuesto bajan la cabeza. Que si el Parlamento Amazónico, que si el CELAC, en fin. Ellos crearon unos observadores que allá se llama acompañantes, a la semejanza de lo que ellos querían transmitir en la noche de ayer. De hecho, la sala estaba llena de observadores, de esos observadores amigos, porque los otros que había convocado la oposición, al menos para que los acompañara, porque ya sabíamos que no les iban a dar credenciales, no los dejaron entrar. Esto está causando afuera un gran barullo. Lula da Silva había mandado a su ex canciller Celso Amorín, una de las personas más llegadas a Chávez y más llegadas a Lula. Y bueno, Celso llegó a Caracas y se regresó para Brasilia porque se sentía atado de manos. En fin, son unos días de tribulación que van a venir. Además, pero yo le digo, dime. Además también diversos medios de comunicación han informado de observadores de países como China, Rusia, Irán y Nicaragua. Me da mucha risa porque eso no observan ni sus propias elecciones. Claro. Van de payasos. Sí. Igual que los 8 candidatos que fueron de payasos a la elección y que no sacaron ni siquiera el 1,5%. Estuvieron ahí para hacer de fantoche del circo de Maduro. Cuando digo que se vienen tiempos turbulentos, quiero alertar a la población peruana que vive venezolana que vive en el Perú, que se preparen para los fake news, las desinformaciones, seguir alimentando datos falsos, pero cuando vayan a escuchar esos datos, traten de verificar la fuente, porque muchos son mentiras impulsadas desde TV Sur, ese canal creado por Chávez que distribuye mentiras por todo el continente,
y todo el tiempo está atacando a los opositores a Maduro. Me contaba un alumno que tengo en Cuba que la televisión cubana lleva 2 días proclamando ya a Maduro ganador, antes del proceso electoral. Ahora, con respecto a esta situación, de que se vienen tiempos bastante complicados, tiempos de tribulación, cuando anunció los resultados electorales, Elvis Amoroso declaró que se habían dado acciones terroristas contra el sistema electoral venezolano, contra centros de votación y contra funcionarios. Y esto le ha servido al fiscal general Tarek William Saab para acusar a líderes de la oposición como María Corina Machado y Leopoldo López. Veamos las imágenes. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. Pero ellos no querían ralentizar, ellos querían era adulterar desde este sitio que mencionó las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Bueno, dice Leopoldo López y luego agrega María Corina Machado. ¿Qué tan creíbles son estas acusaciones? Ese señor es un cara de palo, lo ha sido toda su vida, y es un payaso del régimen. Lo pusieron ahí y lo van a seguir teniendo ahí mientras les convenga. El día que igual se pelee con el gobierno por un negocio donde él no pueda participar, como pasó con otros furibundos chavistas que ya están presos, es un juego de máscaras. Y yo te sirvo a ti, entonces tú me pones ahí, yo soy un perfecto actor, voy a hablar. Imagínate, Macedonia del Norte. La última vez que oí hablar de Macedonia del Norte fue en el desfile de las barcazas de París 2024, cuando pasaron 2 o 3 atletas de Macedonia del Norte. Esto es el mismo libreto cubano de toda la vida, en todos los países donde ellos intervienen. Cuando metieron presa al expresidente de Bolivia, es el estilo amponil. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, los demócratas convictos y confesos, esta gente va tomando posesión. Y eso es lo malo, que llegan y luego no se quieren ir. Por eso yo invito a que no bajemos la cabeza, tengamos fe, la frente en alto, preparémonos para momentos complicados que van a irradiar decepción y tristeza, impotencia, sobre todo entre los jóvenes. Ayer veía varios jóvenes que fueron a votar, decían, nos están traicionando. Bueno, así funciona la gente de mala entraña, que no le preocupa el pueblo. De hecho, Maduro ha sobrevivido gracias a cajas de comida malograda, programas sociales que nunca terminan de cumplirse. Ayer, al asumir de nuevo que había ganado, ya está hablando que un motor para la economía, un motor para lo social. Pero ¿quiénes destruyeron todos los motores? Ellos mismos. Por eso yo te digo que es increíble lo cara dura que puede ser la gente, empezando por este señor que está hablando ahí. Tarek William Saab, como señalas, ¿podría terminar como Tarek El Aizami? Sí, definitivamente sí. Porque cuando no terminan de amarrar los negocios, el negocio sale mal. Ah, yo quería 100 millones. No, tenemos solamente 50. Y ahí empiezan a pelear porque las alimañas al final se matan entre ellas mismas. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque acompañados de Luis Núñez.
Seguimos en Informe Extra acompañados de Luis Núñez, internacionalista y politólogo especializado en comunicación política. Luis, entre todos los, dentro del conjunto de arbitrariedades que se han dado en estas elecciones, destaca que el régimen haya impedido el ingreso de observadores internacionales. ¿Cómo ves este impedimento a esta delegación de expresidentes? Bueno, que no se van a quedar tranquilos. No hay nada peor que un expresidente que se sienta humillado. Los vararon a los latinoamericanos, digamos los de Centroamérica y México, los vararon en Panamá, no nos dejaron viajar. La presión del régimen sobre una línea aérea comercial. Habrá que preguntarse qué pasó ahí, cómo el régimen ordenó a 3 aviones de la línea Copa, que es una línea comercial y privada, 2 que no pudieran despegar hacia Caracas hasta que estos presidentes salieran del avión y uno que estaba en Caracas no pudiera despegar hasta Ciudad de Panamá. Todas estas cosas a la larga se van a saber. Y por otro lado, los europeos que llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar, los metieron en una habitación, 3 funcionarios vinieron, les quitaron teléfono, les quitaron pasaporte, los insultaron, los mandaron a avión de nuevo a España. 12 horas para acá, 12 horas para allá. Y casos como los colombianos, un grupo de dirigentes, en este caso dirigentas, porque era la exalcaldesa de Bogotá y su enamorada, que es una senadora, que llegaron al aeropuerto y los trataron de la misma manera. Ellas, que en tiempos pasados eran admiradoras de Maduro. Bueno, les están dando de su propia medicina. La comunidad internacional va a hacer todo lo posible para que esta situación se revierta, pero esto es un problema que hay que resolverlo desde adentro. Ahora, al mismo tiempo, el régimen ha permitido el ingreso de otros observadores internacionales, pero de regímenes antidemocráticos. Luis, ¿con qué observadores, de dónde provienen los observadores con los que el régimen se siente más cómodo? Lamentablemente del Centro Carter, donde yo trabajé varios años, y que inexplicablemente por segunda vez han caído en la trampa de ir a observar unas elecciones que ya estaban direccionadas, un jurado nacional de elecciones que hace una asimetría electoral. Ahora le están pidiendo al Centro Carter que presente un informe secreto y privado y solamente al CNE, cuando los informes tienen que ser compartidos para que toda la población sepa dónde se cometieron las irregularidades y no se vuelvan a suceder. Los demás son observadores de Centroamérica, de pequeñas islas caribeñas que viven del petróleo venezolano y que por supuesto bajan la cabeza. Que si el Parlamento Amazónico, que si el CELAC, en fin. Ellos crearon unos observadores que allá se llama acompañantes a la semejanza de lo que ellos querían transmitir en la noche de ayer. De hecho, la sala estaba llena de observadores, de esos observadores amigos, porque los otros que había convocado la oposición, al menos para que los acompañara, porque ya sabíamos que no les iban a dar credenciales, no los dejaron entrar. Esto está causando afuera un gran barullo. Lula da Silva había mandado a su ex canciller Celso Amorín, una de las personas más llegadas a Chávez y más llegadas a Lula. Y bueno, Celso llegó a Caracas y se regresó para Brasilia porque se sentía atado de manos. En fin, son unos días de tribulación que van a venir. Además, pero yo le digo, dime. Además también diversos medios de comunicación han informado de observadores de países como China, Rusia, Irán y Nicaragua. Me da mucha risa porque eso no observan ni sus propias elecciones. Claro. Van de payasos. Sí. Igual que los 8 candidatos que fueron de payasos a la elección en que no sacaron ni siquiera el 1,5%. Estuvieron ahí para hacer de fantoche del circo de Maduro. Cuando digo que se vienen tiempos turbulentos, quiero alertar a la población peruana que vive venezolana que vive en el Perú, que se preparen para los fake news, las desinformaciones, seguir alimentando datos falsos, pero cuando vayan a escuchar esos datos, traten de verificar la fuente, porque muchos son mentiras impulsadas desde TV Sur, ese canal creado por Chávez que distribuye mentiras por todo el continente,
y todo el tiempo está atacando a los opositores a Maduro. Me contaba un alumno que tengo en Cuba que la televisión cubana lleva 2 días proclamando ya a Maduro ganador, antes del proceso electoral. Ahora, con respecto a esta situación, de que se vienen tiempos bastante complicados, tiempos de tribulación, cuando anunció los resultados electorales, Elvis Amoroso declaró que se habían dado acciones terroristas contra el sistema electoral venezolano, contra centros de votación y contra funcionarios. Y esto le ha servido al fiscal general Tarek William Saab para acusar a líderes de la oposición como María Corina Machado y Leopoldo López. Veamos las imágenes. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. Pero ellos no querían ralentizar, ellos querían era adulterar desde este sitio que mencionó las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Bueno, dice Leopoldo López y luego agrega María Corina Machado. ¿Qué tan creíbles son estas acusaciones? Ese señor es un cara de palo, lo ha sido toda su vida, y es un payaso del régimen. Lo pusieron ahí y lo van a seguir teniendo ahí mientras les convenga. El día que igual se pelee con el gobierno por un negocio donde él no pueda participar, como pasó con otros furibundos chavistas que ya están presos, es un juego de máscaras. Y yo te sirvo a ti, entonces tú me pones ahí, yo soy un perfecto actor, voy a hablar. Imagínate, Macedonia del Norte. La última vez que oí hablar de Macedonia del Norte fue en el desfile de las barcazas de París 2024, cuando pasaron 2 o 3 atletas de Macedonia del Norte. Esto es el mismo libreto cubano de toda la vida, en todos los países donde ellos intervienen. Cuando metieron presa al expresidente de Bolivia, es el estilo amponil. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, los demócratas convictos y confesos, esta gente va tomando posesión. Y eso es lo malo, que llegan y luego no se quieren ir. Por eso yo invito a que no bajemos la cabeza, tengamos fe, la frente en alto, preparémonos para momentos complicados que van a irradiar decepción y tristeza, impotencia, sobre todo entre los jóvenes. Ayer veía varios jóvenes que fueron a votar, decían, nos están traicionando. Bueno, así funciona la gente de mala entraña, que no le preocupa el pueblo. De hecho, Maduro ha sobrevivido gracias a cajas de comida malograda, programas sociales que nunca terminan de cumplirse. Ayer, al asumir de nuevo que había ganado, ya está hablando que un motor para la economía, un motor para lo social. Pero ¿quiénes destruyeron todos los motores? Ellos mismos. Por eso yo te digo que es increíble lo cara dura que puede ser la gente, empezando por este señor que está hablando ahí. Tarek William Saab, como señalas, ¿podría terminar como Tarek El Aizami? Sí, definitivamente sí. Porque cuando no terminan de amarrar los negocios, el negocio sale mal. Ah, yo quería 100 millones. No, tenemos solamente 50. Y ahí empiezan a pelear porque las alimañas al final se matan entre ellas mismas. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque acompañados de Luis Núñez.
Seguimos en Informe Extra analizando las elecciones en Venezuela acompañados de Luis Núñez, internacionalista y politólogo experto en comunicación política. Luis, viendo todas estas arbitrariedades, todos estos abusos y el discurso tan peligroso que ha asumido el régimen acusando de terroristas a los principales líderes de la oposición, ¿qué posibilidades ves de que se pueda salir de este régimen por la vía pacífica? El problema es que como ellos no creen en el diálogo, solo invocan el diálogo como pasó en Barbados, como pasó en México, como pasó en otras partes. Ellos invocan el diálogo como una cortina de humo para ganar tiempo. Pero luego, cuando se sientan a debatir, ellos solo quieren poner sus condiciones y no aceptar las condiciones del rival. Por eso yo veo muy difícil por la vía pacífica. Hace años yo invoqué a los cascos azules de Naciones Unidas para que pudieran, como han hecho en otros países, acompañar el proceso electoral para tener resultados justos, libres y transparentes. Pero resulta que para que Naciones Unidas ceda a los cascos azules en un país necesita el voto unánime del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad están países amigos del madurismo. Así que es como un juego de... No sé si a ti te gusta jugar dominó, pero la gente que juega dominó llega un momento en que dice el juego está trancado. El juego está trancado es que cualquiera de los jugadores no tiene más piezas para ganar. Entonces, el juego está trancado. Ellos creen que han ganado, pero yo creo que el juego está trancado. Ahora, ¿Va a destrabarlo alguien? Vamos a ver si puede haber un mediador internacional. Ellos no creen en los mediadores internacionales, que pueden invocar al Papa. Vamos a ver. Ahora, los contextos Luis, son peligrosos. Entonces, ¿qué escenarios podrían llevar a la caída de este régimen? ¿Podría darse un quiebre dentro de las propias Fuerzas Armadas que conduzca a una transición? Sí, ese es uno de los escenarios que yo tengo contemplado. Y el otro es que de verdad un grupo de civiles decide enfrentarse con todo, negocia con los militares y crean una junta provisoria de gobierno para intentar paliar la situación. En Venezuela eso pasó en el año 58. El dictador Marcos Pérez Jiménez no aceptó los resultados y lo derrotaron a las pocas semanas y se tuvo que ir escapado del país y se creó una junta provisional del gobierno, que sería como un salto atrás, una contranatura histórica. Pero dadas las circunstancias, es lo que hay. Ahora, para terminar, ¿qué tan peligrosa es la pervivencia de esta dictadura para los países de la región, para los países vecinos? Claro, es muy peligroso porque, por ejemplo, si se mantiene este resultado por un tiempo, las encuestas han dicho que 1/3 de la población venezolana que vive en Venezuela optaría por también irse. Y ya los países no tienen cómo cobijarlos. Ahora, por ejemplo, Perú ha creado una visa para venir acá. Se tendrían que crear a través de Naciones Unidas campamentos humanitarios, porque ya los países de buenas a primeras no los pueden recibir porque también tienen sus economías reducidas post pandemia. Venezuela está viviendo la diáspora y el número de refugiados más grande del mundo. Antes uno miraba eso y decía, bueno, es en Europa, gente que viene del África. No, aquí los tenemos. Tenemos 2 millones de venezolanos en Colombia y tenemos más de 1 millón de venezolanos en el Perú. Esto tiene que buscarse una solución humanitaria, porque si no esta gente va a terminar queriendo atravesar ese bosque terrible que tiene Panamá y Colombia para tratar de llegar a Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos. Y resulta que los Estados Unidos también están apretando las políticas migratorias. Así que la situación no se ve fácil. Bueno, Luis Núñez, politólogo e internacionalista, experto en comunicación política. Luis, ha sido un gusto estar contigo. Gracias a ustedes por el interés y por mantener viva la información veraz para que la gente no viva desinformada, decepcionada y con un bajo moral. No nos vamos a dejar avasallar. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, hasta aquí fue Informe Extra y con nosotros será hasta la próxima edición. Gracias por acompañarnos.